Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es una expresión algebraica, de lo que se explica de lo que es de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. En esta pequeña explicación podemos ver lo que dice un número cualquiera más 4. Eso se puede decir que es un lenguaje común o verbal, que es explícito con nuestras propias palabras. Aquí, en esta pequeña tabla, lo distribuimos lo que es exponente, coeficiente y varios símbolos de lo que es el lenguaje algebraico. Aquí dice, un número cualquiera se representa por, ese es un lenguaje común. A un lenguaje algebraico lo podemos representar con una variable que aquí, por ejemplo, es a. La suma se representa en un lenguaje algebraico, se representa con el signo de más. 4 se representa por, en un lenguaje algebraico se representa normalmente con el número 4. Ya ordenado dice a más 4. Podemos ver en esta pequeña explicación que de un lenguaje común que se expande muy largo, podemos traducirlo a un lenguaje algebraico que se traduce muy pequeña. En esta pequeña explicación podemos ver que no solamente se puede explicar un número cualquiera más 4, sino que podemos explicar diferentes lenguajes. En esta pequeña pregunta dice, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje se puede decir es una serie de palabras u oraciones las cuales nos ayudan a comunicarnos. El lenguaje nos ayuda a comunicarnos con diferentes personas, a decirles, a dialogar, se puede decir, a dialogar con ellas y decir, utilizar lo que es un lenguaje común, utilizarlo, ya que el lenguaje se utiliza en todas diferentes materias, lo que es química, matemáticas. En este ejemplo pues, podemos significar que es álgebra, o sea, matemáticas. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje común o verbal y el lenguaje algebraico? Bueno, el verbal es lo que expresamos con nuestras propias palabras. Por ejemplo, un problema podría ser, en una granja hay X vacas más Y borregos. Si lo sumamos da X más Y. Ese es un lenguaje verbal que utilizamos nosotros. El algebraico es lo que expresamos de un lenguaje verbal o común a un lenguaje algebraico en donde se representan con números, letras y signos. En el lenguaje algebraico ya podremos expresar X más Y es igual a X más Y. X es sobre 3, que es una operación básica que es la división. Esa la podemos usar en diferentes aspectos. La C, el cubo de un número. El cubo de un número se puede decir que es otra utilizando la multiplicación. Puede ser n por 3 o n por 3, o sea, se puede decir que al cubo, utilizando diferentes aspectos de la división. El D, la raíz cúbica de un número. La raíz cúbica se puede decir que es un número, se puede representar un número sobre la raíz cuadrada, la raíz cúbica. Un número incrementado en 3 unidades. Incrementado se puede decir que es sumado o sumándolo. Un número cualquiera puede ser z más 3. Esa es una expresión de un lenguaje verbal común a un lenguaje algebraico. Un número disminuido en 3 unidades. Disminuido es una palabra no muy común en el lenguaje de las personas, pero en el lenguaje algebraico significa restado. Por ejemplo, un ejemplo de ello es z menos 3. Esa es una expresión de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. ¿Cómo quedarán escritos en lenguaje algebraico los enunciados del inciso anterior? Bueno, yo se los expliqué un poco y podemos ver que es así, que es lo correcto. Por ejemplo, inciso A, el triple de un número, 3x. La B, la tercera parte de un número, b, x sobre 3. El cubo de un número, c, a la tercera. La raíz cúbica de un número, d, es igual a sobre la raíz cúbica. E, un número incrementado en 3 unidades, y más 3. Un número disminuye en 3 unidades, f, m es menos 3. Podemos ver que es correcto de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. La última pregunta dice, ¿qué operación interviene en cada expresión? Bueno, como se los pude explicar hace 2 incisos, en el inciso A es multiplicación, en el inciso B es división, en el inciso C es multiplicación, en el inciso D es raíz cúbica, en el inciso E es suma y en el inciso F es resta. Como podemos ver en estas dos pequeñas explicaciones, podemos ver
se puede expresar de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Bueno, compañeros, mi nombre es Carlos Hugo Bedoya Mercado, pertenezco al grupo PGA 1B 112 del plantel Chignahuapan, CECITE. Gracias por su atención.